Ya se está grabando para que no haya problema, se me olvide. Entonces, lo que habíamos visto la clase o las clases pasadas, o estamos viendo más bien es el checkpoint, los diferentes checkpoint que hay en la célula para el control del ciclo celular. Habíamos visto ya el checkpoint de G1 o el checkpoint que existe en la transición de G1 y ahora lo que vamos a continuar viendo es el de G2. La clase pasada les había dicho que en síntesis no había como tal un checkpoint, porque normalmente el checkpoint o los sistemas de control de la célula van dirigidos cuando hay un daño al ADN. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando existe ese daño al ADN es que se prende toda esta maquinaria molecular para permitir para permitir que la célula pare el ciclo celular y repare el daño que se está causando directamente en el material genético. Entonces, esas, digamos, ese es el checkpoint. Y en síntesis no hay como tal un daño, porque ya estamos en los eventos de replicación del ADN. Lo que sí puede ocurrir, y les decía, era que las horquillas de replicación se pararan o se bloquearan. Y como estamos en el proceso de replicación, lo que ocurre allí es que se genera, no es que se genere, el ADN queda abierto y por lo tanto queda ADN, la célula lo detecta como ADN de cadena sencilla y como que lo detecta como, no es un daño, pero la célula lo interpreta como un daño. Y en ese momento lo que hace es prender una maquinaria de parado de ciclo celular que viene dado por la ruta de ATR, que es la que vamos a ver hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero eso se ocurre en síntesis, pero no proviene de un daño al ADN, sino un bloqueo de la horquilla de replicación. Por eso no se le considera estrictamente hablando como un checkpoint, porque el checkpoint de manera clásica se le conoce cuando hay un daño al ADN y se tiene que reparar. Y para reparar ese daño al ADN necesitamos frenar el ciclo celular. En este caso, donde sí hay un checkpoint es en la fase G2 o en la transición de G2 a M. Porque acuérdense que venimos de la desíntesis del ADN, donde el ADN ya se duplicó, estamos en la fase de G2, donde una de las cosas importantes que ocurren allí es que ese material genético que ya fue duplicado necesita checarse si no existe una mutación o una alteración en el ADN en ese evento de replicación. Y no solo eso, posiblemente algún daño externo puede llegar cuando la célula está en G2 y dañar el ADN. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vimos G1, les decía que principalmente el sistema de reparación que se, que se dispara cuando hay daño al ADN es la respuesta ATM. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a regresar tantito. Yo creo que ya pueden ver mi presentación. Sí me escuchan, ¿verdad, chicos? Sigo ahí con ustedes. Sí, Entonces, perfecto. Voy a ampliar la pantalla, pero habíamos visto que la respuesta en G1 siempre era ATM. ¿Por qué? Porque en G1 lo que existe principalmente es un daño de doble cadena. Y ese daño de doble cadena dispara lo que es una respuesta ATM. ¿Estamos de acuerdo? ATM y por lo tanto la activación de una sinasa que se llama como check o 1 y 2. Principalmente, lo vuelvo a mostrar aquí. Este, nada más que vaya, digamos, se vaya aquí. Todos me escuchan, ¿verdad, chicos? Porque bueno, en el chat que alguien me dice que se fue el internet. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, sin problema. Ok, perfecto. Entonces, sí, se escucha bien. creo que entonces se fue tantito a mí, pero bueno, ya. Ahí vamos. No sé qué pasó aquí. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el checkpoint de G2, pero quería regresarme un poquito a G1. Aquí habíamos visto que en G1 normalmente lo que se genera es daño de cadena doble
y la respuesta que se dispara es ATM, que activa check 2, y check 2 lo que hace es controlar a la fosfatasa. ¿A quién? A CDC25A. Y ahorita van a comprender más a detalle por qué únicamente a CDC25A y no a las demás CDC25 que hay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el objetivo de la respuesta temprana era precisamente inactivar al complejo de ciclina D con CDK2. ¿Y cómo lo inactivaba? En el sentido de que acuérdense ustedes que existen fosforilaciones que se pegan principalmente sobre el CDK y esa fosforilación inhibe la actividad del CDK aunque esté ensamblado el complejo. Para volver a activar al complejo, requerimos quitar ese fosfato. ¿Quién lo quita? CDC25A. Al remover ese fosfato se vuelve a activar el complejo de ciclina E con CDK2. Pero si nosotros detectamos un daño de doble cadena, se activa la respuesta ATM check 2, se fosforila CDC25 de tal manera que CDC25 al ser fosforilado es una señal para ser degradada en el núcleo. Se degrada, vean ustedes, se degrada y por lo tanto ya las otras sinasas que van a pegar los fosfatos sobre el CDK tienen libre acceso y empiezan a pegar los fosfatos y por lo tanto se desactiva el complejo. Todo esto está ocurriendo en el núcleo, acuérdense. La respuesta tardía tenía que ver con P53 y ya lo vimos. ¿Estamos de acuerdo? Eso se ocurría. ¿Qué pasa entonces en la transición de G2 a M? Para ser más específico, el checkpoint que existe en G2. Para comprender mejor aquí lo que está sucediendo allí, es importante que nosotros veamos o analicemos qué es lo que pasa en la transición de G2 a M. Acuérdense que en cada una de las fases del ciclo hay un complejo o hay un dímero entre una ciclina y un CDK que están regulando esa fase. En el caso de G2, de pasar de G2 a M, también hay un complejo de ciclina con un CDK que va a controlar precisamente la entrada a la fase de mitosis. Y una de las características de este complejo de G2M es que lo podemos encontrar en un estado inactivo y al ser fosforilado y en un estado activo al ser desfosforilado. ¿Qué quiere decir esto? Que este complejo o este dímero entre esta ciclina y este CDK es regulado por fosforilaciones también. ¿Estamos de acuerdo? Hay fosforilaciones que lo van a estar regulando. Y entonces esas fosforilaciones me van a permitir prenderlo, desactivarlo, porque es una fosforilación, cuando se requiera desactivar. Y me van a permitir activarlo al desfosforilarlo cuando se requiera activo ese complejo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la mitosis es controlada por ese complejo de ciclina con CDK. Para ser más específico, es un complejo de ciclina B1 con CDK1 los que van a dirigir los procesos en la fase M. Pero vamos a ver aquí que no exclusivamente ese complejo dirige solita la mitosis, sino que la mitosis también es controlada principalmente por dos ciclinas en el caso de los animales, que es la ciclina A y la ciclina B. Es decir, todavía la ciclina A sigue jugando un papel muy importante en la transición de G2 a M. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos que la ciclina A dirige los procesos en la fase de síntesis, que es la replicación del ADN, es decir, ella gobierna esa fase del ciclo celular. Sin embargo, vamos a ver que también la ciclina funciona en G2 y de cierta forma está participando en la regulación para la entrada a la mitosis. Nada más para la entrada a la mitosis. Ya después el complejo de ciclina B con CDK1 se va a encargar de dirigir los eventos de mitosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tanto la ciclina A como la ciclina E participan en lo que es la regulación de la transición entre G2 a M. Aquí en esta tabla simplemente les pongo unas funciones, por ejemplo, de las ciclinas en la mosca. Acuérdense que son los modelos, uno de los modelos que se han, digamos, estudiado para poder comprender cómo funcionan estos mecanismos o estos reguladores del ciclo celular. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar cómo se analizan tres ciclinas principalmente que participan en la transición de G2 a M, que es la ciclina A, que es la ciclina, digamos, B y que es la ciclina B3.
Todas estas se creen que participan en la transición de G2M en drosofila. Por ejemplo, si hacen mutaciones sobre cada una de las ciclinas, vamos a ver cuáles son los eventos que se están, digamos, alterando al no tener presente una de estas tres ciclinas. Por ejemplo, cuando se han hecho mutaciones únicamente y exclusivamente sobre la ciclina A, se ha visto que existe un arresto del ciclo celular antes de la mitosis número 16. Recuerden ustedes que estamos hablando de embriones también. Y las primeras 15 mitosis, la madre ha proporcionado toda la maquinaria para la progresión del ciclo celular. A partir de la 15, ya digamos esos huevos, por llamarlos de esa forma, ya empiezan a sintetizar sus propias proteínas para continuar con la progresión del ciclo celular. Por lo tanto, por eso, cuando nosotros no tenemos a la ciclina, las primeras 15 divisiones que están controladas por las proteínas que la madre le dio, digamos, a los huevos durante el desarrollo embrionario están funcionando, pero una vez que se acaban, ahora sí las células continúan su desarrollo con lo que ellas mismas sintetizan. Por eso cuando quitamos a la ciclina A, se para, digamos, antes de la mitosis número 16, porque a partir de la 16 ya esas células que empiezan, digamos, el proceso de desarrollo y control del ciclo celular ya se vuelven independientes, pero como la ciclina A la mutamos y no aparece, por lo tanto hay un arresto en el ciclo celular allí. Ya no pasamos a la mitosis número 16. En otro experimento se ha visto que cuando quitan, por ejemplo, la ciclina B1, lo que sucede, vean, es un retardo de la entrada a la mitosis y defectos en el ensamblaje del uso mitótico. Pero esas moscas que sí terminan su desarrollo son viables. Es decir, al quitar nada más a la ciclina B, lo único que hice fue un retraso del ciclo celular. Cuando quitan nada más a la ciclina B3, se ve que no hay mayores defectos en los procesos de la mitosis. ¿Estamos de acuerdo? De igual forma, podemos observar aquí cómo las células también, las moscas que digamos que se generan son viables. Es decir, parece ser que la ciclina A es la más, en este caso, la más, pues, catastrófica, por decirlo de alguna forma, en términos de la transición de G2 a E. Cuando quitan dos, vean, después lo que hacen es quitar dos a la ciclina A y quitan a la ciclina B. Solo quedó la ciclina B3. ¿Qué es lo que sucede? Un arresto del ciclo celular también en la mitosis número 15. Ahora, cuando quitan a la A y a la B3, lo que sucede, ahora quedó nada más la ciclina B actuando, lo que sucede es que también hay defectos en la mitosis, principalmente en el número 15. El arresto del ciclo celular también se da antes de la mitosis número 16 y entonces hay, digamos, un defecto en la condensación de los cromosomas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Cuando se quita nada más a ciclina B y a ciclina B3, podemos ver que también hay defectos en la mitosis número 15, también hay un arresto del ciclo celular antes de la mitosis número 16 y podemos ver aquí defectos en lo que es el ensamblaje de lo que es el uso mitótico. Cuando quitamos las tres, es decir, no dejamos nudo, es evidente que hay defectos durante el desarrollo embrionario. ¿Estamos de acuerdo? Arresto en el ciclo celular, también en la mitosis número 15. Lo que nos está diciendo esto y lo que podemos tal vez concluir es que tanto la ciclina A como la ciclina B son importantes para la progresión de la transición de G2 a M, pero la ciclina B3 no es tan importante, porque cuando nosotros la quitamos vemos que no hay defectos en la mitosis, no es tan catastrófico los defectos que hay en la mitosis y esas moscas son bien. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, en la transición de G2 a M, las principales ciclinas que están participando en la regulación de esa transición es la ciclina A y la ciclina B. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso es lo que está sucediendo allí. En esta imagen se puede entender mejor, ya que nos vamos a quedar con la ciclina A y la ciclina B, cómo están funcionando a lo largo del ciclo celular cada una de estas ciclinas. Podemos observar nosotros aquí, por ejemplo, en vertebrados. Aquí tenemos que tanto la ciclina A como la ciclina B son los principales reguladores de la entrada en la mitosis. Aquí tenemos en esta imagen las diferentes etapas del ciclo celular, G1, S, G2 y la mitosis que está dividida en profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y bueno, una citocinesis y luego vuelve a comenzar el ciclo celular en dado caso de que las células hijas ahora continúen los eventos de proliferación celular.
Podemos observar aquí cómo los niveles de esas ciclinas van incrementando y disminuyendo dependiendo en qué etapa del ciclo celular estamos. Aquí estamos analizando nada más a la ciclina A como la ciclina B1. Podemos ver aquí cómo en G1 tardía, ya entrando a síntesis, la ciclina A empieza a incrementar su contenido. Y ese contenido, obviamente tenemos el pico máximo ya en síntesis. Ese pico máximo se mantiene durante toda la síntesis, durante toda la fase de G2 y empieza a disminuir al inicio o en la profase tardía o al inicio de la prometafase, cuando ya cae su actividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir entonces esto? Que la ciclina A también está funcionando, o el complejo de ciclina A con su CDK correspondiente, está también participando, regulando los eventos que pueden ocurrir en G2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Vean a la ciclina B1. En síntesis no hay contenido de ciclina B1, pero su contenido incrementa o inicia su incremento a partir de G2. Y tenemos un pico máximo, vean ustedes, nada más esta línea azul, su pico máximo en prometafase. Ya después de ese pico máximo en el inicio de prometafase, decae su actividad al final o al inicio de la metafase. En la línea roja, nosotros podemos observar lo que es la actividad. Lo que vimos aquí en azul es nada más el contenido de ciclina B1, cómo incrementa. En la línea roja ya vemos cómo está la ciclina B1 con el CDK1 interaccionando y por lo tanto tenemos actividad de CDK. Podemos observar cómo esa actividad de CDK, vean ustedes, a pesar de que aquí empieza el incremento de la ciclina B1 y podríamos inferir que se está ensamblando el complejo de ciclina B1 en G2, la actividad de ese complejo inicia en profase tardía y tenemos un pico máximo en prometafase para después decaer otra vez la actividad conforme el contenido de ciclina también decae. Aquí es algo muy importante. La ciclina B1, obviamente, junto con el complejo de CDK, entra al núcleo. ¿Cuándo entra el núcleo? En profase tardía. Acuérdense ustedes, y aquí recordarán un poquito lo que vimos al inicio de las clases, que cuando entramos a la mitosis, el primer evento que ocurre es la profase, que es la condensación de los cromosomas. Dentro del núcleo está ocurriendo la condensación de los cromosomas. En ese momento, el complejo de ciclina B1 y CDK1 está fuera del núcleo. La ciclina B1 con CDK1 después en la profase tardía entra al núcleo. Y al entrar al núcleo ya tiene alta actividad. Vean, ya va casi con la máxima actividad de CDK. ¿Estamos de acuerdo? Y al entrar al núcleo, ¿cuál es una de las funciones principales del complejo de ciclina B1 con CDK1? Permitir la destrucción de la envoltura nuclear. Entonces, al entrar al núcleo, perdón, lo que es el complejo de ciclina B1 con CDK1 activa, entra para fosforilar a todas esas proteínas nucleares y entonces empezar el evento de destrucción del núcleo. Es decir, se empieza a romper la envoltura nuclear con el único objetivo de permitir la liberación de los cromosomas, porque recuerden ustedes que el uso mitótico se empezó a ensamblar en el citoplasma. Y entonces una vez que el uso mitótico se empieza a ensamblar en el citoplasma, ahora sí necesito que los cromosomas tengan acceso a ese uso mitótico. Por eso la ciclina entra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo allí a grandes rasgos en términos de regulación de G1 de G2 a la mitosis. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entonces estas dos ciclinas están regulando ese evento. En el caso de la ciclina A existen dos ciclinas A en vertebrados, que es la ciclina A1 y la ciclina A2. Ambos genes o ambas proteínas son codificados por genes separados. ¿Estamos de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de la ciclina A, la podemos encontrar en células germinales, principalmente se estudia en los embriones de rana unido a CDK1, es decir, la ciclina A se une a CDK1. Por ejemplo, en ratones, se han hecho estos experimentos, en ratones que carecen de ciclina A1 se ha visto que son viables, pero son estériles. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, parece ser que la ciclina A1 no es tan importante en términos generales del ciclo celular porque los ratones terminan bien su desarrollo embrionero, sin embargo, tienen un pequeño defecto que es
digamos, son machos estériles, en caso de los machos. En la ciclina A2, esta se estudia más en los mamíferos porque está unida a CDK2. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a encontrar en los embriones tempranos, también lo vamos a encontrar en tejido adulto. Y esto sí se ha visto que cuando ratones carecen de la ciclina A2, mueren como embriones tempranos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciclina A2 es importante para la progresión del ciclo celular, porque si no está presente, esos embriones no terminan su desarrollo y por lo tanto mueren a temprana durante los primeros eventos del desarrollo embrionario. Entonces, la ciclina A que normalmente nosotros estudiamos para el ciclo celular es la ciclina A2. Cuando nos referimos a la ciclina A, nos estamos refiriendo principalmente a la ciclina A2 porque es la que está regulando principalmente el ciclo celular. ¿Estamos de acuerdo? En el caso, hablando exclusivamente de la ciclina B1, podemos ver que hay ciclina B1 también y ciclina B2. Ambas ciclinas pues, las podemos encontrar tanto en los embriones de rana como en las células de los mamíferos. Y la característica de esta ciclina B, ya sea ciclina B1 y ciclina B2, es que se unen a un CDK, a su CDK correspondiente, que en este caso es CDK1. Se ha visto que si nosotros, que ratones, perdón, que carecen de ciclina B2, se ha visto que son viables, es decir, no hay ningún problema. Mientras que los que no tienen a la ciclina B1 es letal, es decir, la ciclina B1 sí es muy importante durante el desarrollo embrionario de estos ratones. De igual forma, entonces, que la ciclina A, la ciclina B1 es, digamos, es la más estudiada y la que tiene más relevancia en términos del ciclo celular. No quiere decir que la B2 no sea importante. Ya vimos que si la quitamos, los ratones son viables, pero si quitamos a la ciclina B1, allí sí que los ratones no son viables del todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, dentro de las dos ciclinas y la más estudiada de las dos ciclinas B es la ciclina B1 y la que tiene más importancia. En términos de ubicación, ¿dónde se encuentra, digamos, la ciclina B2? Esta normalmente, no normalmente, está asociada a la membrana del aparato de Golgi durante toda la transición o durante toda la fase de G2 y durante toda la fase M. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciclina B2 se queda, digamos, fuera del núcleo en G2. ¿Estamos de acuerdo? Y allí permanece todo el tiempo unida a las membranas del aparato de Golgi. En el caso de B1, esta nosotros, vean, la ciclina B1 la vamos a encontrar en el citoplasma cuando estamos en la fase de G2, pero en la profase tardía es importada o es promovida hacia el núcleo, lo que da como resultado que ya una vez dentro del núcleo propicia o promueve la ruptura de la envoltura nuclear. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la ciclina B1 se mueve del citoplasma al núcleo. Y como se mueve del citoplasma al núcleo, también puede moverse del núcleo al citoplasma. ¿Estamos de acuerdo? Se está moviendo todo el tiempo la ciclina B1, dependiendo, digamos, dependiendo de la fase en la que estemos. Ahora, en el caso de los eventos mitóticos, ¿cuál es la función de la ciclina A y la ciclina B1? Vean lo que sucede aquí, esto es muy interesante. Acuérdense, la condensación de los cromosomas es iniciado probablemente por los complejos de ciclina A con CDK2. ¿Por qué probablemente? Porque acuérdense ustedes que cuando entramos a la fase M y la primera etapa de la fase M es la profase, y en la profase ocurre la condensación de los cromosomas, en ese momento la ciclina B1, aunque se ensamble con su CDK1 correspondiente, está fuera del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos en la profase temprana. Y en la profase temprana es donde empieza la condensación de los cromosomas. Por lo tanto, como la ciclina B1 y CDK1 están fuera del núcleo, ellos no podrían dirigir lo que es la condensación de los cromosomas. Pero sí, ¿quién podría dirigir la condensación de los cromosomas? El complejo de ciclina A con CDK2, que sí se encuentra dentro del núcleo. Entonces, la ciclina A con CDK2 lo que hace es iniciar la condensación de los cromosomas. ¿Por qué? Porque se encuentra en el núcleo, dentro del núcleo, una profase temprana. Entonces, hay evidencia que la condensación puede ser bloqueada cuando ustedes le ponen a las células inhibidores del complejo de ciclina A con CDK2. Por eso se cree entonces que la función de la ciclina A en la profase temprana es
la de iniciar la condensación de los cromosomas. Me voy a regresar tantito a esta imagen. Aquí podemos ver cómo la ciclina A nuclear está todo el tiempo presente y en la profase, que es donde empieza la condensación de los cromosomas, tenemos allí alta actividad de CDK2 en el núcleo y por lo tanto inicia la condensación de los cromosomas. Vean, en ese momento todavía el complejo de ciclina B1 con CDK1 ni siquiera está activo y está fuera del núcleo, aunque podamos ensamblarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se cree, o más bien, esa es una de las evidencias, el por qué el complejo de ciclina A con CDK2 están participando en la mitosis, porque están dirigiendo el primer evento de la mitosis, que es la condensación de los cromosomas. ¿Qué pasa entonces con la ciclina B1 y CDK1? Esto es lo que van a hacer, vean. No es que no funcione el complejo de ciclina con CDK1 cuando están fuera en el citoplasma. En el citoplasma lo que este complejo de ciclina B1 y CDK1 lo que está controlando es la separación de los centrosomas para empezar a ensamblar ese uso mitótico. Entonces, la ciclina B1 en G2 tardías empieza su contenido, a incrementar su contenido y empieza a ensamblarse con su CDK correspondiente. Y hay poquita actividad de ese complejo, porque hay poquita actividad, todavía no se activa al 100%, pero de uno de los eventos que empieza a dirigir en el citoplasma es la separación de los centrosomas para que empiece a ensamblarse perfectamente bien lo que es el uso mitótico. Después, en la profase tardía, entra el núcleo, ¿estamos de acuerdo? Entra el núcleo y ahora sí, en el núcleo, ese complejo de ciclina B1 con CDK1 empieza o inicia el rompimiento de la envoltura nuclear. Se rompe la envoltura nuclear y después esos cromosomas son liberados y son capturados por el uso mitótico que previamente ya empezó el complejo de ciclina B1 con CDK1 en la profase temprana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entra al núcleo, también tiene que pasar del citoplasma al núcleo a continuar con los eventos de mitosis, pero ahora dentro del núcleo. Y la dirección principal allí es fosforilar a ciertas proteínas de la envoltura nuclear para empezar, digamos, para que inicie la fragmentación del núcleo y por lo tanto los cromosomas que ya empezaron su condensación, terminen su condensación y sean capturados por la maquinaria que los va a separar, que es el uso mitótico. También participa en la condensación de los cromosomas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, sigue dirigiendo los eventos de condensación de los cromosomas. Entonces, a grandes rasgos es cómo funcionan estos dos complejos, ¿estamos de acuerdo? En la transición de G2 a M. Ahora, vamos a ver cómo se está regulando, digamos, este complejo, porque es muy interesante este complejo en términos de regulación y es el que ha sido más estudiado. Todavía me siguen, ¿verdad, chicos? Yo espero que sí. Entonces, ¿me escuchan todavía? Sí. Sí, Perfecto. Voy a estar pidiéndoles a ver si me escuchan porque luego se me va el internet. Ok, ¿qué es lo que sucede aquí? En esta imagen, la imagen B que ustedes pueden ver aquí, estos son, digamos, estudios que se han hecho en las levaduras de fisión. Podemos observar cómo está la ciclina B y su CDK1, ciclina B1 y CDK1. Que cuando se arma este complejo, cuando se ensambla el complejo o el dímero, lo que hace es dirigir la mitosis a grandes rasgos, ¿estamos de acuerdo? Pero este complejo de ciclina B1 con CDK1 tiene que ser activado o desactivado cuando tenga que usarse. Me voy a regresar un poquito aquí a la imagen. Aquí empieza a incrementar la ciclina, vean, B1, al final del G2, lo cual quiere decir que hay CDK presentes y se puede estar ensamblando, pero no está activo todavía el complejo. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no lo necesito activo al 100%. Entonces hay un sistema de regulación que me permite inhibir al complejo de ciclina B1 con CDK1. Y dentro de estos, digamos, reguladores, tanto positivos como negativos, son una serie de sinasas y fosfatasas. Por ejemplo, Wi1 es una sinasa. ¿Qué quiere decir esto? Wi1 pega fosfatos. Y CDC25 es una fosfatasa. ¿Qué quiere decir esto? La fosfatasa o CDC25 remueve esos fosfatos. ¿Qué es lo que sucede cuando empieza a incrementar el contenido de ciclina B1 y se une a CDK1? Uno podría pensar, bueno, se va a activar el complejo, porque ya lo habíamos, porque una de las características importantes de la ciclina es unirse al CDK y activar el CDK. Pero ¿qué es lo que sucede? Como tenemos alta actividad de sinasa vía Wi1, lo que hace es pegar fosfato sobre CDK
e inhibir la actividad del complejo. Si nosotros quisiéramos entonces que ese complejo de ciclina B1 se activara, necesitamos quitar ese fosfato. ¿Quién lo hace? CDC25. Entonces es una lucha entre CDC25 y Wi1 para activar o desactivar el complejo, estamos de acuerdo, cuando se requiere. Aquí en la imagen A, que me salté antes, para que entendiéramos primero cómo se está regulando y entendiéramos mejor este dibujito, podemos observar la levadura de fisión que está en un evento de ciclo celular y que se está dividiendo. Podemos ver aquí el wild type, podemos observar cómo salen dos células hijas, es decir, pasamos por este G1, si quieren, síntesis G2, y por lo tanto seguimos a la M y se dividen y aparecen dos nuevas levaduras. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo una mutación sobre CDK1? Es decir, que el CDK1 no funciona. Aunque la ciclina llegue y se una a CDK, pero esa mutación me inhibe la actividad de sinasa, por lo tanto no voy a entrar a mitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula se va a quedar todo el tiempo en G2 y por lo tanto va a seguir creciendo, va a seguir aumentando en tamaño y nunca se va a poder dividir. ¿Estamos de acuerdo? Al no poder dividirse, esas levaduras son un poco más grandes, porque tenemos deficiencias en la actividad de CDK1 por una mutación. Ahí estamos viendo cómo es importante este complejo para permitir la transición de G2 a M. Por otro lado, si tenemos mutaciones sobre CDC25, que es esta sinasa, que esta fosfatasa que nosotros podemos ver aquí, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a dejarle el camino libre a la sinasa Wi1, que va a estar pegando fosfatos todo el tiempo sobre CDK1, de tal manera que no va a estar, digamos, la fosfatasa que remueve esos fosfatos para que se active, digamos, ese complejo y por lo tanto inicien los eventos de mitosis. ¿Cuál es el resultado? Exactamente el mismo. Como ahora está inhibido permanentemente el complejo de ciclina B1 con CDK1, da como resultado que esas levaduras empiezan a crecer y nunca se dividen. Es decir, no paramos. Nos quedamos en ese estancado mucho tiempo y las células siguen creciendo, creciendo y creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que sucede allí. ¿Qué pasa cuando quitamos ahora a Wi? Hacemos mutaciones más bien sobre Wi1, sobre lo que es la fosfatasa, la que inhibe este complejo. Como estamos inhibiendo, o más bien tenemos mutaciones sobre Wi1 no funciona, es decir, no va a pegar los fosfatos. Por lo tanto, el complejo de ciclina B1, CDK1, en el momento en que la ciclina interaccione con el CDK1, se va a activar, lo que me va a dar como resultado una rápida entrada a la fase de mitosis, de tal manera que las células hijas van a tener menor tamaño que las células madres o la célula wild type, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos entrando antes a la fase de M, es decir, estamos anticipándonos de tal manera que la célula no crece en tamaño lo suficientemente y por lo tanto las células hijas son, digamos, deficientes, bueno, no son deficientes, ¿no? Son más pequeñas que la célula madre. Ahora, ¿qué pasa cuando inhibimos a los dos? Tanto a Wi1 como CDC25. Al inhibir a los dos, vean, como no hay, digamos, una regulación positiva ni negativa, la célula entra de manera normal en el ciclo celular y por lo tanto no se parece mucho al wild type en tamaño y no hay ningún problema. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si no están estos dos reguladores, pues el mismo sistema que va ordenado sigue sus eventos del ciclo celular sin ningún problema. Esto nos dice entonces que estos reguladores sí son importantes, pero para otra serie de eventos, sobre todo cuando quiero ya sea alargar un poco más una fase GM o acortar un poco más una fase, perdón, de G2, una fase de G2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso nos puede decir que también pueden haber otros sistemas de regulación sobre el complejo que están dirigiendo la activación exacta de ese complejo cuando se requiere. ¿Estamos de acuerdo? No quiere decir que no sean importantes estas dos proteínas, tanto Wi1 como CDC25, pero cuando no están, digamos, las dos al mismo tiempo, pues el sistema, hay otros sistemas de regulación sobre el complejo que van dirigiendo poco a poco ese evento sin que sea desordenado. Aquí hay otra serie de experimentos que hicieron para seguir comprobando lo que les acabo de decir. En el caso, por ejemplo, una mutación específica sobre CDK1 en el cual cambiamos o ponemos en la posición número 15 a una fenilalanina. Ahorita vamos a ver por qué en la posición número 15 y qué ocurre con este cambio, digamos, en fenilalanina.
lo vamos a entender más adelante, podemos observar que si yo hago un cambio de fenilalanina en la posición número 15, le quito, digamos, esa capacidad al CDK de ser inhibido. Es decir, ese CDK va a estar activo, se va a activar todo el tiempo. Es como quitar la actividad de Wii. Wii lo que hace es pegar fosfatos sobre, principalmente, y aquí lo pongo de una vez, sobre tirosina número 15. Por lo tanto, cuando yo cambio por tirosina número 15 y pongo fenilalanina, ya no tengo el grupo hidroxilo. Acuérdense que los fosfatos, las sinasas pegan fosfatos sobre grupos hidroxilos principalmente. Y tirosina tiene un grupo hidroxilo en el cual se le pega el fosfato y activamos a la proteína. En este caso, como le ponemos en la posición número 15 una fenilalanina, un aminoácido hidrofóbico, no hay grupos hidroxilos, por lo tanto, no va a haber fosforilación. Y por lo tanto, lo que ocurre es que el complejo de ciclina B1 con CDK1 va a estar activo en el momento en que se ensamble. Y también da como resultado, vean ustedes, que las células entren mucho más rápido a la mitosis y por lo tanto sean de menor tamaño. ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo que está ocurriendo a grandes rasgos y por eso es importante la regulación de estas dos proteínas. En esta otra imagen es un poco más explícita o más detallada sobre lo que les estoy diciendo. Aquí tenemos al CDK1, aquí tenemos a la ciclina B1, las cuales interaccionan entre ellos y se activa el CDK. Pero ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente Wi1 pega el fosfato cerca del sitio catalítico de lo que es el CDK1 y eso da como resultado que el complejo se inactive. No lo quiero activo todavía. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Una proteína tiene que remover o una fosfatasa tiene que quitar este fosfato. CDC25 lo que hace es que entre en acción, remueve el fosfato y se activa otra vez el complejo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo allí en términos de la regulación. Pero siempre la pregunta es, ok, ¿cómo funciona de manera detallada ese complejo? Y aquí viene un poquito ya más a detalle la participación de cada una de esas proteínas en la regulación del ciclo celular. Por ejemplo, ya vimos que tenemos a Wi1, ¿estamos de acuerdo? Wi1, MIT1 son las sinasas principales que lo que van a hacer es pegar fosfatos sobre los CDKs1. Por ejemplo, Wi1 pega sus fosfatos sobre la tirosina número 15 del CDK1. MIT1 pega fosfatos entre onina 14 y tirosina número 15. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es que, por ejemplo, MIT1 se encuentra en lo que son las membranas del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, es decir, se encuentra fuera del núcleo. A diferencia de Wi1, que se encuentra soluble todo el tiempo en el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Esas, digamos, son unas características principales. Al final del día necesito que el complejo de ciclina B1 y CDK1 se activen dentro del núcleo, pero también requiero que muchos de esos complejos se activen fuera del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y podemos ver, por ejemplo, en G2, que precisamente en G2 tenemos 100% de actividad, por decirlo de alguna forma, tanto de Wi como de MIT1. Es decir, en el momento en que en G2, perdón, tardía, empieza a ensamblarse el complejo, en ese mismo momento se empieza a inhibir luego el complejo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en el eje Y podemos ver actividad enzimática y aquí en el eje de las X, las fases en las que están participando este sistema de regulación, que es G2, profase y metafase. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la familia CDC25? En vertebrados hay tres principalmente, CDC25A, CDC25B y CDC25C. En G2, vean, la actividad de CDC25A y C es nula o es cero. CDC25B se encuentra en el citoplasma y colocaliza con ese complejo de ciclina B1 y CDK1 en el citoplasma antes de la entrada a la fase M, como podemos ver aquí. Uno podría pensar, ok, entonces en G2, como tenemos, y vean aquí la actividad de CDC25B, la actividad de CDC25B podría remover ese fosfato y por lo tanto activar al complejo de ciclina B1 y CDK1 al 100%, pero no lo activa. ¿Por qué? Porque en este caso, MIT1 que se encuentra, digamos, en el citoplasma, está haciendo sus funciones de estar pegando los fosfatos. Es decir, no es suficiente CDC25 para remover bueno, sí lo remueve, pero inmediatamente la MIT1 pega los fosfatos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, allí no hay ningún problema al respecto porque se está regulando. Es decir, CDC25B no es suficiente para activar
al 100% al complejo de ciclina B1 y CDK1. ¿Qué es lo que sucede con CDC25A? Este lo vamos a encontrar en el núcleo principalmente y menos en el citoplasma. Es decir, quien está normalmente en el citoplasma hasta el momento, lo que llevamos ahorita es solo CDC25B, mientras que CDC25A se encuentra principalmente en el núcleo. ¿Qué pasa con CDC25C? A CDC25C lo vamos a encontrar en el citoplasma, en la profase temprana, y después lo vamos a encontrar en el núcleo, en la profase tardía. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que CDC25C se mueve del citoplasma al núcleo y del núcleo al citoplasma. Al igual que el complejo de ciclina B1 con CDK1. Ese complejo también se mueve del citoplasma al núcleo y del núcleo al citoplasma. Es decir, CDC25C y el complejo de ciclina B1 se mueven al mismo tiempo los dos. Y ahorita vamos a ver por qué es esa lógica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Cuando estamos nosotros en G2, podemos observar entonces que la actividad enzimática de MIT1 y WI1 es al 100%. La actividad enzimática de CDC25A y C es de 0%. Y la actividad enzimática del CDC25B más o menos, digamos, entre un 60 y 70%. Entonces, en G2, el resultado final es que MIT1 pega los fosfatos sobre el complejo de ciclina B con CDK1 e inactiva el complejo. Por eso, en la línea roja que podemos ver aquí, tenemos también 0% de actividad de CDK1 o del complejo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Tenemos que incrementar los niveles de actividad, pero ¿cuándo? Cuando entramos a la profase ya. Acuérdense que en la profase temprana, este incremento en la actividad se está dando principalmente en el citoplasma. Todavía no hay ruptura de la envoltura nuclear porque ese complejo no ha entrado al núcleo. Ya cuando estamos en la profase tardía, cuando estamos en la prometafase inicial, ya, entrando a la prometafase como tal, ya el complejo de ciclina B1, CDK1 se mueve al núcleo. Ahorita vamos a ver cómo se regula esa entrada. Pero lo que quiero que entiendan ustedes aquí es que en G2 hay cero actividad de CDC25A, CDC25C y por lo tanto cero actividad de CDK1. 100% actividad de WI y de MIT. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Lo que tenemos que hacer es que la actividad de CDC25A y C empiece a incrementar y la actividad de MIT1 y WI1 empiecen a disminuir, de tal manera que el resultado va a ser la remoción del fosfato en el CDK correspondiente y la total activación del complejo de ciclina B1 con CDK1, como lo podemos ver aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Para disminuir primero la actividad de MIT1 y WI1, necesito fosforilarlo. Hay ciertas proteínas que vienen y fosforilan a MIT1 y WI1 de tal manera que la actividad enzimática de estas proteínas empieza a decaer. Pero al mismo tiempo, esos mismos sistemas que están fosforilando tanto a WI1 como a MIT1 fosforilan a CDC25A y C. Pero a diferencia, esas fosforilaciones incrementan la actividad de CDC25A y C. El resultado final es incrementa la actividad de las fosfatasas y disminuye la actividad de las sinasas, que se traduce en la activación del complejo de ciclina B1 con CDK1. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces empieza ese complejo de ciclina B1 con CDK1 a dirigir los eventos de la mitosis. Inicia, digamos, en el citoplasma, permitiendo que los entrosomas empiecen a migrar a sus polos correspondientes y por lo tanto el ensamblado del uso mitótico, y luego entra al núcleo para dirigir, digamos, en este caso, para dirigir los eventos de la ruptura de la envoltura nuclear para que el núcleo desaparezca, por decirlo de esa forma, y entonces los cromosomas que previamente ya iniciaron su condensación sean liberados y sean capturados por la maquinaria del uso mitótico que ya se está ensamblando o que ya terminó su ensamblaje en el citoplasma. ¿Estamos de acuerdo? Pero vean ustedes, tengo que regular tanto a estas sinasas, tanto WI como MIT, con fosforilaciones para quitarle esa actividad, y tengo que regular también a CDC25A y C
con fosforilaciones para incrementar su actividad y de tal manera que ese, digamos, ese resultado es la total activación, como podemos ver en la línea roja, del complejo de ciclina B1 y CDK1 y por lo tanto decimos que estamos ya en la fase M. Ya hicimos la transición de G2 a M y entonces empezamos los eventos de mitosis. ¿De acuerdo, chicos? La pregunta es, ¿quién fosforila a Wi1, MIT1 y a la familia CDC25? Y aquí vamos a entrar como, no en una confusión, pero sí tal vez al inicio, digamos, cuesta un poquito de trabajo la comprensión de lo que va a ocurrir a continuación. Quien activa tanto a Wii como a MIT como a CDC25 es el mismo CDK1. Y lo que ustedes se podrían preguntar, ¿cómo el mismo CDK1 que lo acabamos de mencionar, está inactivo, puede activar o puede fosforilar a todas esas sinasas para que él mismo luego se empiece a activar e incremente su actividad? Entonces, acuérdense una cosa, chicos, y siempre hago hincapié en esto, que en la célula no hay nada ni 100% ni 0%. Hay concentraciones basales. Y entonces, pasando el umbral de las concentraciones basales, es cuando nosotros vemos la activación de ciertos mecanismos moleculares o celulares. Entonces, hay posiblemente, cuando se une la ciclina B1 con CDK1, hay una activación basal de ese complejo, que no es suficiente todavía para la total activación de los demás complejos. Acuérdense que no nada más es un complejo que hay allí. Hay muchos complejos o hay una cantidad pequeña de esos complejos y dentro de esa pequeña cantidad de esos complejos, que es una concentración basal, puede también haber una concentración basal de complejos activados, pero no es suficiente como para dirigir todo un evento, digamos, en este caso, de mitosis. Entonces, en este tipo de activación de lo que es el complejo de ciclina B1 con C1 se le conoce como retroalimentación positiva, el cual es generado por un sistema de regulación biestable. ¿Qué quiere decir esto con biestable? Que pasamos de un estado estable inactivo a un estado estable totalmente activo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y nada más nos dirigiremos a este recuadrito rojo. Ahorita terminamos de ver la imagen completa. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos que pasar de una inactivación a una activación. ¿Estamos de acuerdo? En el momento en que se empiezan a activar los complejos de ciclina B1 con CDK1, ellos mismos empiezan a fosforilar tanto a MIT1 como a WI1. Acuérdense que la fosforilación sobre estas sinasas es quitarles actividad y al mismo tiempo están fosforilando tanto a CDC25 como a CDC25C como CDC25A. Y estas fosforilaciones en estas fosfatasas las activan. De tal manera entonces que los demás complejos que andan por allí con alguna fosforilación, se les remueve el fosfato y entonces se activa. Entonces ya empezamos a incrementar poco a poco la actividad de los CDKs, de tal manera que se vuelve una retroalimentación positiva, porque más complejos siguen fosforilando a MIT y WI y a CDC25C y por lo tanto el resultado final es que quitamos la actividad de las sinasas, que es WI y MIT1, y aparece la actividad de las fosfatasas, que es CDC25A y C, y por lo tanto la activación al 100% de los complejos de ciclina B1 con CDK1. Pero vean algo interesante aquí también, que esos mismos complejos lo que hacen es fosforilar a otra serie de proteínas que se le conoce como PLK, sinasa tipo polo. ¿Cuál es la función de esas sinasas? Pues también participar en la fosforilación o incrementar también la fosforilación tanto de MIT1 como de WI1 y también la fosforilación de CDC25C como CDC25A. Y el resultado final entonces es una retroalimentación positiva que da como resultado una total activación del complejo de ciclina B1 con CDK1. Pero ¿quién se cree que empezó ligeramente el disparo de todo esto? El mismo complejo de ciclina B1 con CDK1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Se vuelve una retroalimentación positiva. Pero para esto
estos sistemas biestables necesitan de activadores. Normalmente casi cuando les hablo de ciclo celular, siempre pongo el ejemplo, si ustedes ponen, por ejemplo, las fichitas de dominó una tras otra, ¿estamos de acuerdo? Y las ponemos así todas paraditas, y nosotros con nuestro dedo empujamos la primera, y las demás ya después empiezan a caer. Así más o menos son estos eventos del ciclo celular en términos de activación de los complejos de ciclina B1 con CDK1. Debe de haber entonces en este sistema bioestable, para ser más específico, del complejo de ciclina B1 con CDK1, debe de haber entonces un activador que dé el empujoncito para que entonces la actividad del complejo inicie toda la cascada que les acabo de mencionar, que culmina en la inhibición de MIT1 y W1 y en la activación de CDC25A y C, para que dé como resultado el 100% de activación de todos los complejos de ciclina B1 y CDK1 que ya previamente empezaron a ensamblarse. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos de un activador. Uno de estos activadores puede ser CDC25B. Puede servir como un activador, porque recuerden ustedes en esta imagen que en G2 su actividad empieza a incrementar. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser entonces que CDC25 empiece a remover poquito a poco los fosfatos de tal manera que podrían activarse algunos complejos. Pero como tenemos a Wi y MIT, ahí empiezan a seguir pegando sus fosfatos. No hay una activación al 100%, perdón, como lo podemos ver aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ese puede ser un activador. Sin embargo, lo que se ha visto es que ratones que carecen de CDC25B se dividen normalmente. Es decir, si yo quito a CDC25B, esos ratones continúan su división. ¿Qué quiere decir? Que CDC25 no podría ser solito él el activador de ese sistema biestable. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con la ciclina A y CDK2? Que me voy a regresar tantito a estas imágenes que vimos acá, que el complejo de ciclina A con CDK2, vean, durante todo G2 está presente. Incluso al inicio también de la mitosis está presente. Por lo tanto, podría tener también una participación importante en estos eventos o ser uno de los activadores de este sistema biestable que les acabo de hablar de la ciclina B con CDK1. Entonces, la ciclina, el complejo de ciclina B con CDK2 pueden entonces disparar la activación de este complejo. ¿Por qué? Porque estas sinasas, por ejemplo, CDK2 con la ciclina A, pueden fosforilar tanto a CDC25A principalmente, que se encuentra en el núcleo, o también puede fosforilar a CDC25C cuando entra al núcleo, de tal manera entonces que se incrementa la actividad de fosfatasa. No solo tenemos ya la de CDC25B, empezamos a incrementar la de A y C, empezamos a remover los fosfatos. Y no solo eso, también el complejo de ciclina A con CDK2 fosforila a MIT y Wi1, de tal manera que la actividad de estas sinasas empieza a disminuir y por lo tanto empezamos a activar poco a poco a los, en este caso a los complejos, de tal manera que pasamos ese umbral de activación y se vuelve un loop positivo de activación de más complejos de ciclina B1 con CDK1 que termina como resultado en la total activación de la mayoría o de todos los complejos de ciclina B1 y CDK1 que se ensamblan. ¿Estamos de acuerdo? Y esto se ha demostrado que cuando se inhibe los complejos de ciclina A, perdón, con CDK2, se detiene la activación de ciclina B1 y CDK1. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el complejo de ciclina A con CDK2 es ese empujoncito que les hablo yo que le damos con el dedo a las fichas de dominó, que en este caso es una fosforilación o fosforilación sobre las fosfatasas y las sinasas, que da como resultado entonces que los complejos de ciclina B1 y CDK1 se activen al 100% y se lleve a cabo esa retroalimentación positiva del complejo de ciclina B1 y CDK1, que culmina entonces en continuar con los eventos de fase M del ciclo celular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que está ocurriendo allí en la activación. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No, nadie? Ok. No, disculpe, es que mi hermano entró a mi cuarto. No, no te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces, aquí? Que la ciclina A también está participando en la activación del complejo de ciclina B1 con CDK1.
¿Estamos de acuerdo, chicos? Y eso se ha comprobado porque cuando se inhibe ese complejo se detiene la activación del complejo de ciclina B1 y CDK1. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Entonces, eso es lo que está ocurriendo allí con estos, con ese tipo de complejos. Ahora, una cosa muy importante. Si bien ya activamos al complejo, si ese complejo de ciclina B1 y CDK1 no entra al núcleo, no se puede continuar con los eventos de la fase M. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos que el complejo de ciclina B1 y CDK1, después de que es activado en el citoplasma y dirige los eventos, por ejemplo, como de los entrosomas para que vayan a sus polos correspondientes y empiece el ensamblado del uso mitótico, también migre, por decirlo de esa forma, hacia el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Si no entra al núcleo, nos vamos a quedar en la profase todo el tiempo y no vamos a pasar a la profase tardía, no vamos a pasar a la metafase, ni la anafase, ni demás eventos del ciclo celular. ¿Por qué? Porque como siempre les he dicho yo, la mayoría de los eventos del ciclo celular están o se están llevando a cabo en el núcleo celular. Por lo tanto, todos los complejos tienen que entrar al núcleo celular y seguir dirigiendo los eventos del ciclo celular. En este caso, en esta imagen, podemos ver cómo la ciclina que tiene el fosfato pegado, bueno, en este caso la ciclina con el CDK2, que el fosfato está sobre el CDK, está fuera, está en el citoplasma, no está dentro del núcleo. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que entender es que también ese complejo de ciclina B1 con CDK1 sigue un sistema de regulación que tiene que ver con exportación e importación nuclear. Como siempre les he dicho, si los complejos de ciclina en general, con su CDK correspondiente, no están en el núcleo, de nada sirve que se ensamble ese complejo o que se active ese complejo si no va al núcleo donde tiene que hacer todos sus eventos de principalmente pegar fosfatos sobre ciertas proteínas para continuar con los eventos del ciclo celular. Entonces, antes de que empiece la mitosis, la importación, es decir, el pasar del citoplasma al núcleo es muy baja. ¿Estamos de acuerdo? La importación es muy baja, pero la exportación es muy alta. ¿Qué quiere decir? Que los complejos que puedan entrar al núcleo son exportados inmediatamente. De tal manera que la concentración del complejo de ciclina B1 y CDK1 antes de entrar a la fase M es muy alta en el citoplasma. Me voy a regresar otra vez a la imagen aquí. Es decir, en este punto en G2, todo el complejo o todos los complejos de ciclina B1 y CDK1 que se están ensamblando quedan todo el tiempo en el citoplasma, porque hay un sistema que los está expulsando si llegan a entrar al núcleo, los saca inmediatamente porque todavía no es hora de que estén en el núcleo. Entonces, en esa profase tardía, ya en la profase tardía más bien, la tasa de importación empieza a incrementar, como podemos ver en esta imagen. La tasa de importación, y esta flechita me está diciendo que la tasa de importación del complejo de ciclina B1 con CDK1 comienza a incrementar y la de exportación disminuye. Lo que da como resultado es una acumulación del complejo de ciclina B1 con CDK1 dentro del núcleo. ¿Cómo se dirige ese evento de exportación e importación? Bueno, como ustedes ya saben, hay muchas proteínas que son importadas al núcleo y todas ellas deben de tener una secuencia de aminoácidos. A esa secuencia de aminoácidos normalmente se le llama señal de localización nuclear. Es una serie de aminoácidos que tienen que ser reconocidos por un transportador, una importina, que detecta esos aminoácidos, interacciona esa importina con esos aminoácidos y entonces el resultado final es que la importina agarra esa proteína y la mete al núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Así funcionan muchas proteínas. Estamos de acuerdo que van a pasar del citoplasma hacia el núcleo. Hay una secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos tiene que ser expuesta para que entonces la importina reconozca, digamos, esa secuencia de aminoácidos, interaccione y entonces le dé el pase del citoplasma hacia el núcleo. Esa secuencia de aminoácidos se le llama señal de localización nuclear. Algo muy interesante con la ciclina B1, que la ciclina B1 no se encuentra esa secuencia de señalización nuclear. La pregunta aquí es, entonces, ¿cómo se regula
la acumulación del complejo de ciclina B1 CDK1 en el núcleo si no tenemos esa secuencia de aminoácidos que es la señal de localización nuclear. Lo que ocurre aquí, algo muy importante, es lo siguiente. Hay una serie de fosforilaciones que van sobre la ciclina B1 que da como resultado la acumulación de la ciclina B1 dentro del núcleo. Y viene a continuación. Es decir, si bien no encontramos una secuencia de aminoácidos característica de señal de importación nuclear, lo que sí se ha visto con la ciclina B1 es que hay una secuencia de aminoácidos que se le conoce como señal de exportación nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Todas las proteínas que entran al núcleo y luego salen del núcleo tienen dos secuencias de aminoácidos. Una secuencia de aminoácidos que se llama señal de importación nuclear y otra secuencia de aminoácidos que se llama señal de exportación nuclear. Ambas secuencias de aminoácidos tienen exactamente la misma función, que van a llegar las importinas o las exportinas a reconocerlos y por lo tanto permitir la exportación o la importación de dicha proteína. En el caso de la ciclina B1, lo que se conoce es la señal de exportación nuclear que ya ha sido bien definida. ¿Estamos de acuerdo? Y esa señal de exportación nuclear se encuentra en la región aminoterminal, como podemos ver aquí sombreado, se le conoce como NES. ¿Estamos de acuerdo? Esa señal de exportación nuclear. Y hay una serie de aminoácidos, digo, aquí no les pongo cuál es esa secuencia de aminoácidos. No es el objetivo aprenderse cuál es esa secuencia de aminoácidos, sino entender cómo funciona. Ya tal vez en la estructura de proteínas con más detalle se pueden ver ese tipo de cosas. Pero aquí lo que nos interesa es cómo funciona. En esa secuencia de aminoácidos, hay una proteína, una proteína transportadora que se llama CRM1, que reconoce esa secuencia de aminoácidos. Y al interaccionar CRM1 con esta secuencia de aminoácidos, lo que hace es sacar a la ciclina del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una serie de aminoácidos cerca de esa secuencia o esa señal de exportación nuclear que son muy importantes para la regulación de la exportación de la ciclina B1. Por ejemplo, aquí podemos ver esos aminoácidos que están muy cerca de esa señal de exportación nuclear. Es, por ejemplo, serina 94, serina 96, serina 101. Y la serina 113 forma parte de esa secuencia de aminoácidos que se le conoce como señal de exportación nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces CRM lo que tiene que hacer es reconocer estos aminoácidos, perdón, que están aquí, interacciona CRM con la proteína y entonces el resultado es sacar a la ciclina del núcleo. Y al sacar a la ciclina del núcleo también se lleva al CDK1 que está unido a la ciclina B1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo podemos regular o cómo podemos asegurarnos que la ciclina que entra al núcleo se quede en el núcleo? Tenemos que esconder esa secuencia de aminoácidos, esa señal de exportación nuclear la tenemos que esconder de alguna forma. Y se ha visto, por ejemplo, que la serina 113, en el caso de los embriones de rana, y la misma serina que en el caso de humanos está en la posición 147, es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Esta serina, como les acabo de decir, está, digamos, dentro de esa secuencia de aminoácidos y entonces esa serina, al ser fosforilada, bloquea la unión entre la exportina, que en este caso es CRM1, y por lo tanto se reduce la tasa de exportación de la ciclina B1. Es decir, una vez, fíjense lo que está ocurriendo aquí, se ensambla la ciclina B1 con CDK1, se le quitan los fosfatos inhibitorios, ¿estamos de acuerdo? En el CDK, entra al núcleo, y si no escondo ese sitio de reconocimiento o esa señal de exportación, asimismo, entrando al núcleo, CRM la detecta y la saca del núcleo. ¿Qué es lo que tiene que haber entonces dentro del núcleo? Una fosforilación sobre serina 147 en humanos o 113 en lo que son los embriones de rana, para que entonces nos aseguremos que el complejo de ciclina B1 y CDK1 queden dentro del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ya se ha comprobado en una serie de experimentos. Aquí más o menos estas imágenes lo demuestran, en el cual podemos ver en esta gráfica lo que es el porcentaje, digamos, de ciclinas dentro del núcleo
y el tiempo, simplemente analizados en el tiempo. Vamos a ver en qué consiste esto. Se hicieron una serie de modificaciones sobre todo a la ciclina. ¿Estamos de acuerdo? Mutaciones sobre la ciclina B1. Aquí tenemos, por ejemplo, wild type, el cual sigue, no pierdan de vista estos 4 aminoácidos: serina 94, serina 96, serina 101 y serina 113, que parece ser que son los aminoácidos claves para la regulación de la exportación de lo que es la ciclina B1. Wild type tiene esos aminoácidos. Podemos ver aquí la línea subpunteada, cómo conforme pasa el tiempo, el porcentaje de ciclina B1 en el núcleo básicamente es el mismo. Así como entra, posiblemente sale, y por lo tanto la concentración de ciclina con su CDK correspondiente en el núcleo parece ser que no hay cambios. ¿Estamos de acuerdo? Wild type. ¿Qué es lo que sucede cuando hago un cambio o cuando cambio esos 4 aminoácidos, esas serinas? ¿Estamos de acuerdo? Y lo sustituyo por ácido glutámico, el otro aminoácido ácido glutámico. Acuérdense entonces una cosa muy importante. Cuando hay fosforilaciones sobre las proteínas, esos fosfatos tienen carga. El resultado final es una carga negativa que está generando ese fosfato. Por lo tanto, si yo quiero simular una fosforilación, debo de generar una carga negativa sobre ese aminoácido para simular una fosforilación. ¿Qué es lo que hacen de manera por ingeniería genética? Estas serinas que ustedes pueden ver aquí, que tienen grupos hidroxilos y que esos grupos hidroxilos luego se enlazan con enlaces covalentes a los fosfatos y el fosfato tiene carga negativa, se sustituyen por ácido glutámico. El ácido glutámico es un aminoácido que su grupo R tiene una carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? Es un grupo hidroxilo al final de ese grupo R que da como resultado cargas negativas. Es decir, estamos mimetizando las cargas negativas que me podría generar el fosfato que le podríamos pegar de manera enzimática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces simulamos que estos aminoácidos, que ahora es ácido glutámico, me está dando como resultado una fosforilación. No es fosforilación, simulando más bien una fosforilación. ¿Y qué es lo que ocurre? Vean, conforme va pasando el tiempo, el porcentaje de ciclinas o de complejos de ciclina B1 dentro del núcleo empieza a incrementar. ¿Qué quiere decir esto? Que esa manera de mimetizar la fosforilación o esa fosforilación mimetizada o engañosa me está impidiendo que se reconozca ese sitio o esa señal de exportación nuclear y por lo tanto la ciclina B1 con su CDK1 queden todo el tiempo dentro del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Después hicieron una serie de modificaciones más con las proteínas y, por ejemplo, sustituyeron, ahora vean lo que hicieron. Sustituimos la serina 94 por alanina. Acuérdense que el aminoácido alanina es un aminoácido hidrofóbico. No hay un grupo hidroxilo por allí que pueda utilizarse para pegarles fosfatos. Es como que estuviéramos simulando cero fosforilación. Pero el resto de los aminoácidos que se creen que funcionan en esta regulación de la exportación de la glicina, los sustituimos por ácido glutámico. Es decir, tenemos todavía, por decirlo de alguna forma, 3 fosforilaciones. No tenemos la cuarta fosforilación, que sería en la serina 94, pero bueno, tenemos las otras 3. ¿Y qué es lo que ocurre? Vean, no hay acumulación de ciclina dentro del núcleo. Y así siguieron sustituyendo. Por ejemplo, ahora cambiaron la serina 96 por alanina, lo cual dio como resultado que todavía quedaban los otros 3 y tampoco hubo, digamos, como resultado no hubo acumulación de la ciclina B1. Es decir, la sacaba conforme entraba la ciclina B1 al núcleo, así lo que es el CRM1 reconocía esa secuencia de aminoácidos y la sacaba. Y así lo hicieron para cada una de las ciclinas. Uno podría pensar, ok, se necesitan las 4 fosforilaciones en esas serinas para que entonces sea interrumpido la unión entre CRM1 y la ciclina B1 y por lo tanto no se pueda exportar la ciclina B1 de lo que es el núcleo. Hicieron más, bueno, aquí en esta tablita se explica mejor lo que les acabo de decir en esta gráfica, en el cual podemos ver en esta tablita las mutaciones que hicieron sobre la ciclina B1, midieron la capacidad de unirse del receptor CRM1 a la ciclina B1 y por lo tanto la tasa de exportación. Acuérdense que si CRM1 se une a la ciclina B1 es seña de exportación, es decir, la saco del núcleo.
La wild type podemos ver, es decir, la que no tiene, digamos, sigue teniendo esas serinas, serina 94, 96, 101 y 113. CRM, en el momento en que esa ciclina wild type entró al núcleo, CRM se unió, reconoció esa secuencia de aminoácidos, esa señal de exportación nuclear y por lo tanto la tasa de exportación se llevó a cabo sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando en lugar de tener a las serinas ponemos a 4 alaninas? Eso lo que está simulando es que no va a haber fosforilación. ¿Estamos de acuerdo? No hay fosforilación allí. ¿Qué es lo que sucede? Vean, lo que es CRM1, no pasó nada, reconoció ese sitio, me voy a regresar, ese sitio, esa secuencia de aminoácidos, la reconoció sin ningún problema y lo que dio como resultado es unión y exportación. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando otra vez, cuando pusimos los 4 aminoácidos, sustituimos las 4 serinas con 4 ácidos glutámicos, simulando fosforilaciones, es decir, cargas negativas? No hubo unión entre CRM1 y esa secuencia de aminoácidos, es decir, se ocultó esta señal de exportación nuclear, no quedó libre, por lo tanto CRM1 no la pudo reconocer y por lo tanto la tasa de exportación no se llevó a cabo, lo que dio como resultado la acumulación de ciclina B1 dentro del núcleo. Y luego lo que hicieron, vean, la serina 113 nada más, la cambiaron por ácido glutámico y se dieron cuenta que simular esa fosforilación en serina 113 dio como resultado que tampoco se uniera CRM1 o más bien no reconociera CRM1 a esta secuencia o esta señal de exportación nuclear, porque esa fosforilación está dentro de esa señal de exportación nuclear. Y entonces ese fosfato ocultó, o esa simulación, para ser más específico, porque no estamos hablando de una fosforilación aquí, sino una simulación de una fosforilación, esa carga negativa lo que hizo fue simular a esa fosforilación y por lo tanto no hubo unión de CRM1 con esa señal de exportación nuclear y no se dio la exportación nuclear, lo que daría como resultado también que la ciclina B1 se acumulara dentro del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Después lo que hicieron, vean, sustituyeron a lo que es esa misma serina 113 por alanina, es decir, ya estamos simulando, por decirlo de alguna forma, no fosforilación, y agregamos las 3 glutaminas a las demás posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Generando cargas negativas también. Y dio como resultado, vean, que sí se unió CRM1, se unió exclusivamente y hubo tasa de exportación. Lo que quiere decir esto entonces es que la serina 113 en embriones de rata, perdón, en embriones de rana, que es igual a la serina 147 en humanos, es el sitio de fosforilación que me va a regular o me va a impedir la unión de CRM1 con la ciclina B1 y por lo tanto se reduce la tasa de exportación nuclear. Es decir, solamente tenemos que controlar a la serina 113 en los embriones de rana o a la serina 147 digamos, en los humanos. Y con eso es suficiente para que entonces haya lo que es, digamos, una exportación nuclear y así nos aseguramos que la ciclina B1, como lo vimos aquí, quede todo el tiempo dentro del núcleo. Aquí podemos ver esas fosforilaciones que están ocurriendo precisamente, posiblemente en esa serina 147 si habláramos de humano, o 113 si habláramos de los embriones de rana. De tal manera que cuando entra el complejo de ciclina B1 con CDK1, se fosforila ese aminoácido en serina 113 y da como resultado que CRM1, que anda por aquí merodeando, no reconozca esa o no, no reconozca esa señal de exportación y por lo tanto el resultado final en profase tardía es la acumulación de la ciclina B1 dentro del núcleo y por lo tanto empezar los eventos o continuar con los eventos de la fase M. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo allí. La sinasa que fosforila en los sitios, en ese amino terminal, es también, para variar otra vez, el mismo CDK1 y la proteína tipo polo, que les acabo de decir que lo vimos acá anteriormente, la proteína tipo polo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se vuelve una retroalimentación positiva en general. Activación del complejo de ciclina B1 y no solo eso, también permitir que cuando ese complejo de ciclina B1 entre al núcleo, se fosforile esa serina 113 o 147 en humanos
y se bloquee la exportación nuclear. Pero ¿quiénes están dirigiendo también eso? Los CDK1 que previamente se empezaron a activar poco a poco ahora dentro del núcleo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es ese cómo se va, digamos, regulando la localización de la ciclina B1. Ahora, ¿qué sucede con CDC25? Acuérdense que CDC25C, como les dije, se mueve exactamente igual que el complejo de ciclina B1 con CDK1. Es decir, está en el citoplasma, en profase tardía, en profase temprana y luego en profase tardía se encuentra al igual que la ciclina B1 dentro del núcleo. ¿Qué es lo que sucede a diferencia de la ciclina B1? CDC25C la vamos a encontrar en el citoplasma antes de la mitosis y luego localizada en el núcleo en la profase. Hay una tasa también de importación y exportación, al igual que el complejo de ciclina B1 y CDK1. La única diferencia es que CDC25 sí tiene una secuencia de aminoácidos que se le conoce como señal de localización nuclear. Es decir, aquí sí hay una secuencia de aminoácidos que es reconocida por una importina y luego, una vez que la importina se pega al CDC25, la dirige al núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una importina en específica allí. Y otra de las características también de CDC25 es que también tiene una señal de exportación nuclear, al igual que la ciclina B1, que interactúa al igual que la ciclina B1 con CRM. Es decir, CDC25 sí está regulado por dos señales, una señal tanto de exportación nuclear como una señal de localización nuclear. Y podemos observar aquí en G2, podemos observar cómo CDC25, que va a estar primero en el citoplasma, esa secuencia o esa señal de localización nuclear está siendo bloqueada por fosforilaciones sobre la serina 216 en humanos o 287 en los embriones de rana. Esa sola fosforilación esconde esa señal de localización nuclear. No solo eso, no solo esconde esa señal de localización nuclear. Al esconderse, por lo tanto, la importina no lo reconoce. Se esconde esa secuencia de aminoácidos. Pero ese fosfato también sirve como sitio de unión para otra proteína que se le conoce como 1433. Lo que hace 1433 es reconocer este fosfato, se pega a la proteína y bloquea entonces la importación de CDC25 del citoplasma al núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, se bloquea esa secuencia de señalización y se reduce al final del día la importación porque 1433 es una proteína, está, digamos, ayudando aquí, bueno, aquí no viene en esta imagen, pero supongamos que aquí está 1433, lo que hace es entonces estar impidiendo que la importina vaya y reconozca ese sitio de reconocimiento y por lo tanto no hay importación. Otra de las cosas de este fosfato en serina 216 es que también inhibe la actividad de la fosfatasa de CDC25C. Y la fosforilación, por lo tanto, lo que hace es volver a activar a esa fosfatasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Estamos en G2, por lo tanto, ese fosfato me está impidiendo que CDC25C vaya al núcleo y entonces también la ciclina B1 con CDK1 se encuentran en el citoplasma, no hay ningún problema. Para que entonces nosotros podamos, digamos, en profase tardía, permitir el acceso de CDC25 al núcleo, como lo podemos ver aquí, tenemos que entonces quitar este fosfato para que entonces el sitio, en este caso la secuencia de aminoácidos que tiene que ser reconocida por la importina, sea reconocida por la importina y por lo tanto permitimos de esa forma que CDC25 se entre al núcleo. Pero también lo que también tenemos que hacer es asegurarnos que CDC25 ya en profase tardía quede dentro del núcleo. ¿Por qué? Porque también tiene una señal de exportación nuclear. Si esa señal de exportación nuclear es reconocida por CRM1, por más que nosotros estemos metiendo a CDC25 al mismo tiempo que entra sal. Por lo tanto, tiene que haber una fosforilación también cerca de esa señal de exportación nuclear, de tal manera que esa señal de exportación nuclear se esconde. ¿Estamos de acuerdo? Y así evitamos la exportación de CDC25C del núcleo al citoplasma. Y nos aseguramos de igual forma como ciclina B1 y CDK1 que queden todo el tiempo dentro del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? También esos fosfatos son pegados, o más bien la actividad sinasa es llevada también por CDK1 y por la sinasa timo.
¿Estamos de acuerdo? Y así nos estamos asegurando entonces que tanto CDC25C como el complejo de ciclina B1 lleguen al núcleo como tal. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas hasta aquí? Así es como se está regulando, digamos, este complejo de ciclina B1. No solo son activaciones o desactivaciones por las sinasas, por ejemplo, Wi1 y MIT1, y las activaciones por la fosfatasa CDC25A, B y C, sino también tiene que ver, por ejemplo, en este caso, que ese complejo llegue al núcleo o esas proteínas lleguen al núcleo y por lo tanto se sigan manteniendo activas dentro del núcleo para continuar con los eventos del ciclo celular. ¿Cómo funciona el checkpoint? Aquí vimos cómo se regula para entender entonces cómo funciona el checkpoint. Aquí nosotros podemos observar cómo tenemos al complejo de ciclina B1 con CDK1 activo, por lo tanto hay mitosis. Si yo quisiera frenar el ciclo celular porque hay un daño en G2, necesito desactivar a este complejo de ciclina B1 con CDK1. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que inmediatamente le tengo que pegar un fosfato, principalmente al CDK1. Al pegarle ese fosfato, se inactiva el complejo y por lo tanto detengo el ciclo celular. Es decir, no hay mitosis. Ya vimos que ese fosfato lo va a pegar Wi1 o MIT1. Si estamos dentro del núcleo, lo pega Wi1. Si estamos fuera del núcleo, lo va a pegar MIT1. ¿Estamos de acuerdo? Y así es como podemos regular. Eso se llama una respuesta rápida, en el cual lo que hacemos es desactivarlo. Entonces, cuando hay un daño al ADN en G2, se va a activar también un checkpoint que me va a dar como resultado una respuesta rápida y también una respuesta tardía. La respuesta rápida es inmediata, como lo podemos ver aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pegar un fosfato para desactivar el complejo y entonces parar el ciclo celular y reparar el daño al ADN. ¿Qué es lo que ocurre en G2? Supongamos que tenemos daño de cadena doble. ¿Se acuerdan? Hay alta actividad de CDK, no solamente es ciclina B1 con CDK1, también está ciclina A con CDK2. Estamos en G2, ¿estamos de acuerdo, chicos? Por lo tanto, la ciclina A con CDK2 está al 100% y apenas empieza a activar o empiezan a incrementar el contenido de ciclina B1 y por lo tanto activarse poco a poco los complejos de ciclina B1 con CDK1. ¿Qué es lo que sucede entonces? Daño de doble cadena, ¿se acuerdan? Se ensamblaba, me voy a regresar un poquito más atrás para recordarles nada más. Daño de doble cadena, se ensambla este complejo mRN que tiene, por ejemplo, estas proteínas RAD50 que me permite el ensamblaje de esto. También está MRE11 que funciona aquí y NCBS1 que funciona para sellar ese daño. Pero ¿qué es lo que sucede? Como tenemos alta actividad de CDK, MRE tiene actividad nucleasa y lo que hace entonces, como tengo alta actividad de CDK, estoy en G2, ¿de acuerdo, chicos? Lo que hace es que se genera esa remoción, digamos, de pequeñas cantidades de cadenas de ADN, generando entonces una respuesta que se le conoce ATR porque se detecta el daño de cadena sencilla ahora. ¿Estamos de acuerdo? Alta actividad de CDK. Por lo tanto, en G2, la respuesta principal, aunque inicie daño de doble cadena, la respuesta que se dispara es una respuesta de cadena sencilla, una respuesta por ATR, porque precisamente la alta actividad de CDK me activa a MRE11, que es tiene actividad endonucleasa, empieza a remover poco a poco a quitar, a remover nucleótidos y me genera entonces daño de cadena sencilla. Se activa la respuesta ATR. Acuérdense que en G1 la respuesta es por ATM. Aquí la respuesta es ATR. Se activa check 1 y check 1 lo que va a hacer es, vean, desactivar a todos los CDC25, tanto a CDC25A, la que está en el núcleo, como a CDC25B, la que está en el citoplasma, como a CDC25C, la que puede estar tanto en citoplasma y núcleo, dependiendo en qué fase del ciclo celular estamos. Porque el objetivo es parar el ciclo celular. Entonces pega fosfatos, principalmente en el carboxilo terminal de CDC25A, que está en el núcleo. Vean, pega los fosfatos. Luego viene otra serie de fosforilaciones que da como resultado la degradación de CDC25A. Las demás
los demás fosfatos es simplemente quitarle actividad tanto a CDC25B como a CDC25C. ¿Estamos de acuerdo? Eso queda como resultado que entonces Wi1 siga funcionando, no va sobre Wi1 esta respuesta, por lo tanto pega los fosfatos y se inhibe el complejo de ciclina B1 con CDK1 y paramos el ciclo celular. Otra de las cosas es que vean check 1, que es la respuesta ATR, check 1, fosforilación, tanto de CS25, también pega, vean, un fosfato en serina 216. ¿Se acuerdan de esa serina 216? Es esta que está aquí. De tal manera que nos estamos asegurando que CDC25 salga del núcleo y se quede en el citoplasma. Y estamos entonces asegurándonos que los complejos de ciclina B1, que ya son muy altos, por ejemplo, en lo que es el núcleo, queden desactivados. Y entonces el resultado final es una total desactivación del complejo de ciclina B1. ¿Por qué? Porque le dejamos el camino libre a Wi1 para estar pegando los fosfatos sobre, en este caso, tirosina número 15. ¿Estamos de acuerdo? Como lo vimos aquí. Tirosina número 15 que está pegando Wi porque está dentro del núcleo. ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Esa es la respuesta temprana, pero hay una respuesta tardía también. ¿Qué quiere decir esto? Que ATR va y activa y me estabiliza a P53. Eso lo vimos ya anteriormente cuando vimos G1. Se estabiliza P53. P53 tetrameriza, va a la región promotora de dos genes, en este caso, P21 y 1433 alfa. Eso da como resultado la aparición de estas dos proteínas y ya sabemos que P21, vean, va, digamos, e interacciona con el complejo de ciclina B1 y CDK1 y da como resultado la total inhibición de ese complejo. ¿Estamos de acuerdo? Aunque P21 tiene mayor afinidad sobre la ciclina E con CDK2 o la ciclina E con CDK2, aún así tiene una ligera afinidad también sobre este complejo y entonces frenamos el ciclo celular. Vean, 1433 alfa también se une a ese complejo y acuérdense que 1433 también ayuda a sacar a las proteínas que están en el núcleo hacia el citoplasma. Entonces nos estamos asegurando también por una respuesta tardía. ¿Por qué es tardía? Porque tenemos que darle chance que aparezca la proteína, es decir, P53 tiene que ir a la región promotora, empezar los eventos de transcripción, luego viene la traducción, la aparición de la proteína y por lo tanto las acciones de la proteína. Por eso es una respuesta lenta, que lleva más tiempo, pero la respuesta inmediata ya de entrada frenó el ciclo celular. Y le damos chance entonces al sistema, al parar el ciclo celular, de reparar ese daño. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Porque el objetivo es ese, parar el ciclo celular para reparar el daño que hay en el ADN. En este caso ya estamos hablando del ADN que fue duplicado. ¿De acuerdo, chicos? Tenemos que repararlo y lo que hace entonces el checkpoint es eso, frenar. Es muy similar, ¿se dieron cuenta? A lo que vimos en G1. Funcionan bajo la misma lógica. Nada más que en G1 es daño de doble cadena. Como no hay allí alta actividad de CDK, por lo tanto no se activa la actividad endonucleasa de MRE11 y por lo tanto el daño de doble cadena se queda y la respuesta en G1 es a través de ATM, check 2 y la inhibición, vean ustedes, exclusivamente de CDC25A. Me voy a regresar a ese checkpoint. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que CDC25A está dentro del núcleo. Por lo tanto, yo nada más tengo que regular a CDC25A, porque los demás CDC están fuera del núcleo. Acuérdense que CDC25C, entra junto con ciclina B1 y ya estamos hablando de G2, aquí estamos en G1. Y acuérdense que de CDC25B es totalmente citoplasmática. Por lo tanto, en G1 la respuesta de daño de doble cadena activa ATR a CHEK2 exclusivamente y únicamente regula a CDC25A. La C todavía ni aparece porque está en el citoplasma. La B ni se diga porque es citoplasmática todavía. Y esta está en el núcleo, CDC25A. Ahí sí tengo que regular a CDC25A. A diferencia del checkpoint 2 de G2, en el cual sí tengo que regular a las tres, porque una está en el núcleo, como es CDC25A, y las otras dos, o CDC25C puede estar en el núcleo, no en el citoplasma, y CDC25B en el citoplasma. Allí sí la célula no le juega, inhíbete a las tres mejor.
para evitar la activación del complejo de ciclina B1, ya sea en el citoplasma o en el núcleo. Y eso da como resultado entonces el frenado del ciclo celular y por lo tanto, le da chance a la célula a reparar el daño al ADN. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? El objetivo final es bloquear al complejo de ciclina B1, ya sea por una respuesta temprana o una respuesta tardía. Si ese daño al ADN no se repara, la célula se va hacia muerte celular, porque el sistema no tiene que permitir errores. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si esa célula no logra reparar el daño al ADN, el resultado final va a ser que se muera la célula. Pero si sí se repara el daño, entonces la célula continúa, digamos, en el evento del ciclo celular. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Le paramos hasta aquí, ¿no? Este checkpoint lo dejamos hasta aquí para la próxima clase empezar con el checkpoint de anafase y de metafase y anafase. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita, chicos? No, Todo claro, entonces. Puro 10 en el examen que viene. No, tampoco. Ah, por fin. Pero Es que bueno, está complejo lo tengo que estudiar para, pues, sí, claro. Tienen que agarrar un libro de ciclo celular y estudiarlo. Y lo que yo les enseño aquí es, digamos, de manera general para que lo comprendan y después lo estudian con calma ustedes. Pero bueno, así es como se regula el checkpoint de G2. Son muy similares los dos, tanto G1 como G2, nada más que las respuestas que se activan son completamente diferentes, pequeñas, grandes diferencias. El que vamos a ver la próxima clase, que va a ser ¿qué día? El jueves, perdón, va a ser el tercer checkpoint que es de metafase a anafase. Ese es completamente diferente a esto que acabamos de ver. Es otro tipo de regulación y son otro tipo de proteínas. Allí el objetivo es impedir la anafase y lo vamos a ver más adelante. Pero si hoy no tienen dudas del que vimos ahorita, que es el de G2, pues nada, le paramos hasta aquí